¿Cuántos de ustedes han tenido en sus manos alguna vez un libro de historia? Todos. La gran mayoría, ¿sí? O algunos, casi todos, ¿sí? Y cuando vamos explorando los libros, cuando lo vamos leyendo, se acopla. Cuando vamos leyendo el libro, cuando lo vamos explorando, ¿sí? Sobre todo si es de historia antigua, como decíamos, aparecen siempre estas dos siglas, AC y DC. Antes y después de Cristo, antes y después del nacimiento de Cristo, ¿sí? Y nuestras vidas, así como la historia de la humanidad se divide en ese antes y en ese después, con el nacimiento de Cristo, nuestra vida también se puede dividir así, en mi antes y en mi después de que Cristo venga y nazca en mi corazón. Hoy en particular quiero compartir con ustedes la historia de un hombre, de un discípulo de Jesús, un tal llamado Simón, apodado por Jesús como Pedro. Este hombre era un pescador en el mar de Galilea, ¿sí? Este hombre experimentó milagros asombrosos de parte de Dios, como por ejemplo Jesús, ¿no? Por ejemplo, tuvo dentro de los discípulos, ¿sí? Que vieron resucitar a la hija de Lázaro. No todos los discípulos lo vieron, él y un par más. Este hombre vio sanidades de muchas personas y de distintos tipos de enfermedades, ¿sí? De paralíticos, de ciegos, de cojos, vio endemoniados, ¿sí? Que fueron liberados. También experimentó milagros personales, él mismo lo experimentó y vio la mano de Dios moverse en su propia vida. Cuando, por ejemplo, fue beneficiado cuando su suegra fue sanada por Jesús, ¿sí? Después que Jesús sanó a la suegra, vino ella y le servía, ¿sí? También fue beneficiado con los milagros de Jesús de manera personal cuando Jesús hizo que los peces abundaran y ellos pudieran tener una pesca inmensa. Tanto así que no solo se beneficiaron ellos, Pedro, ¿sí? Y su hermano, sino sus compañeros. Tanta cantidad de peces que sus barcas casi se hundían. Este Pedro, que experimentó tantas cosas, este Pedro impetuoso, impulsivo, que cuando, por ejemplo, Jesús andaba caminando sobre el mar, todos se asustaron y dijeron, un fantasma. Y Pedro, ¿qué hizo? Dijo, Señor, si eres tú, decime que yo vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Vení. ¿Y qué hizo Pedro? Fue, ¿sí? ¿Quién podría de nosotros caminar sobre las aguas? ¿Quién ha visto tantos milagros como este hombre? ¿Sí? Y los vivió, no se los contaron, los palpó, ¿sí? Él lo vio. Fíjense, pero no solamente fueron los milagros que él vio, él también estuvo cuando Jesús impartía sus enseñanzas, ¿sí? Él estuvo ahí en las primeras filas escuchando las enseñanzas de Jesús, estuvo cuando Jesús decía las parábolas, esas pequeñas enseñanzas morales, espirituales, que muchas veces se quedaban con la duda los discípulos y él ahí estuvo con Jesús y de primera mano Jesús se las explicaba. ¿Quién pudiera de nosotros, no? Pedro estuvo ahí escuchando de primera mano las explicaciones de estas parábolas, de estas enseñanzas. Fíjense que ni los milagros ni las enseñanzas tan cercanos fueron suficientes para cambiar el destino espiritual de este hombre. Si él se moría, ¿a dónde se iba? ¿Al cielo o al infierno? Los milagros no fueron suficientes, las enseñanzas no fueron suficientes. ¿Fueron necesarias? Seguro, ¿sí? Pero ¿saben qué? Para cambiar su destino eterno, vamos a ver qué es lo que tuvo que pasar. Los invito a que busquen en la Biblia Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, vamos a leer del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? La pregunta fue a todos los discípulos, pero solamente uno respondió. ¿Y saben qué dijo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, ¿sí? Eso le dijo, vos sos el ungido, vos sos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la confesión de Pedro, ¿sí? Y Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitaba Pedro una revelación de Dios para entender quién era Jesús, para confesar con su boca y ser salvo. Hubo un antes y un después de esa confesión, tanto así que cambió su destino eterno. De las tinieblas pasó a la luz, ¿sí? De la oscuridad pasó a la luz. Fíjense, pero también hubo un antes y después muy importante en la vida de este discípulo y nos estamos refiriendo, ¿sí? En cuanto a lo ministerial, al servicio, aquello para lo que Dios lo creó. Fíjense, Jesús le anticipa a Pedro que lo va a negar. Los invito a que busquen Lucas 22, del 31 al 34, vamos a leer. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como hay trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este hombre impulsivo, no, yo no te voy a negar, yo hasta me voy a morir con vos. ¿Sí? Eso es lo que le estaba diciendo, pero Jesús, que lo conoce todo, ya sabía que lo iba a negar antes que el gallo cantara 3 veces. ¿Saben qué? Al igual que Pedro, muchas veces nuestras vidas pasan por esa zaranda, por ese colador. ¿Sí? Y ese colador se llama circunstancias. Estamos nosotros metidos ahí y nos empiezan a zarandear las circunstancias, problemas, cosas que se nos van de las manos, que nos desbordan, que no podemos solucionar, que no sabemos cómo enfrentar. ¿Se han sentido así? Metidos en esa zaranda y no saben por qué no pueden salir de ahí, ¿sí? Y son zarandeados y somos pasados por situaciones difíciles, complicadas, que se nos desbordan y que nuestra fe se ve ahí afectada, como en jaque, ¿creo o no creo? ¿Y saben qué? Después de ser zarandeados, ¿quiénes quedan arriba? Aquellos cuya fe no tambaleó. Y debajo de la zaranda, los demás. Después de esto, después que Jesús le anuncia a Pedro, ¿sí? De que lo va a negar 3 veces, Jesús fue arrestado y llevado a la casa de Anás, ¿sí? Que era yerno del sumo sacerdote, para ahí interrogarlo. ¿Sí? Y al lado de una fogata, aquí en el patio de la casa de Anás, ¿quién estaba? Pedro. ¿Sí? Estaba medio de lejito, pero ahí estaba Pedro. ¿Y saben qué? Una criada que estaba ahí dice, nosotros te vimos, vos estabas ahí con todos. ¿Y Pedro qué hizo? Negó a Jesús la primera vez. Viene otro y le dice, no, pero si vos estabas ahí, yo te vi que vos estabas ahí. Y le cortaste la oreja a uno que era pariente mío, yo te vi, vos estabas ahí. No, yo no estaba ahí, yo no conozco a ese tal Jesús. Y vuelve de nuevo la segunda vez, ¿sí? A negar a Jesús. La tercera vez. Pero si vos hablas igual, vos hablas como los galileos, vos sos uno de ellos. No, y empezó a insultar y volvió a negar a Cristo. ¿Y saben qué pasó? El gallo cantó 3 veces, ¿sí? Fíjense lo que dice. Inmediatamente después de cuando él niega a Jesús, dice en Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor,
O sea, él ya lo había negado, se da vuelta a Jesús. ¿Y saben qué hizo? Miró a Pedro. Y Pedro ahí se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben qué? Nosotros también negamos a Jesús en muchas oportunidades. Y vamos a lo ministerial, ¿no? Al servicio de nuestra familia, al prójimo, a la iglesia. Nosotros también negamos a Jesús. Lo negamos cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Lo negamos cuando deseamos y codiciamos la pareja de los demás. Cuando deseamos y codiciamos las riquezas, el dinero de los otros, incluso la posición social, incluso porque yo nací en esta familia y aquel otro nació en esa. ¿Sí? Negamos a Dios cuando engañamos a nuestro cónyuge. ¿Sí? Con otra persona, cuando fornicamos, cuando tenemos relaciones sexuales antes de casarnos, estamos negando a Jesús. ¿Sí? Cuando tenemos dioses aparte, porque no solamente le oramos a Jesús, sino que le oramos por la duda a San Expedito, le oramos por la duda a Gilda o a Maradona. ¿Sí? Negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando preferimos seguir siendo como somos, cuando preferimos seguir murmurando, cuando preferimos seguir siendo altivos, codiciosos, soberbios, cuando hablamos mal de los otros, somos detractores. ¿Quién no lo ha sido? ¿Quién no ha hecho estas cosas? Yo lo he hecho. Cuando no tenemos amor, sino para mí misma, que soy capaz de amarme tanto que dejo de amar a Dios y por eso prefiero no cambiar, porque me amo, ¿sí? Y me pongo en una posición superior a la de Dios. Negamos a Jesús cuando preferimos seguir siendo como somos y no dejamos que Dios nos moldee. ¿Sí? Nos obstinamos en ser como somos y no dejamos que Dios nos moldee, que trabaje en nuestro interior. ¿Cuántos años pasamos con un mal carácter? Porque lo que cada uno tiene es un mal carácter, ¿sí? O porque es débil, o porque parece que tiene un carácter feo, podrido diríamos, ¿sí? ¿Cuántos años pasamos con nuestro carácter no dejándonos moldear? ¿Sí? ¿A vos te ha pasado? Díganme, ¿ustedes han negado a Jesús en estas cosas? Porque como vemos, hay muchísimas formas de negar a Cristo. Y a mí también me pasa que cuando niego a Cristo y me doy cuenta que negué, me doy cuenta de mi pecado, me pasa lo mismo que a Pedro. ¿Sí? Me duele el alma y hago lo mismo que Pedro, porque me duele el alma, porque Jesús está ahí mirándome, diciéndome, pecaste otra vez, me negaste otra vez. ¿Sí? Y siento la mirada silenciosa del Jesús que me mira, pero ¿saben qué? No me reprocha. Me mira, pero no me reprocha. Me mira, pero no me acusa. ¿Sí? Fíjense, lo interesante de todo esto es que siempre está presente la mano misericordiosa de Dios. En Juan 21, del 15 al 17 dice, esto pasó ya que Jesús había muerto, había resucitado, se había aparecido varias veces a sus discípulos y en esta ocasión hace un milagro, les prepara comida a un par de discípulos y ahora está hablando con Pedro, sí, con Pedro, quien lo negó. Le preparó una comida, sí, a Pedro, a quien lo negó. ¿Sí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás más que estos? Y le señala a los otros discípulos. Mirá el que está al lado. ¿Amás a Dios más que a estos? ¿A cualquiera de los hermanos que están acá? Y dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió de nuevo, apacienta mis ovejas. 3 veces negó Pedro a Jesús. Y 3 veces confirmó su amor, su pasión por el Señor. ¿Sí? Después de esto, Pedro, ¿saben qué hizo? Lo que Jesús sabía que iba a hacer. Iba a ser restaurado. Pero ¿saben qué? ¿Para qué? Para volver y confirmar a sus hermanos. Lo vimos en el principio, cuando hablamos de la negación, que Jesús anticipa, sí que lo iba a negar. Tal vez en tu vida todavía no está no hay un después de Cristo, porque si yo nunca recibí al Señor, yo no entiendo de qué me están hablando, yo no sé lo que es ser salvo, ¿sí? No lo sé, entonces no hay un después. Seguís estando en tinieblas, como lo estuvo Pedro, como lo estuve yo y un montón más, ¿sí? Pero también tu realidad puede ser otra. Puede ser que hayas negado a Cristo o lo estés negando ahora, ¿sí? Y necesites ser restaurado. Necesites que tu carácter realmente de una vez por todas sea moldeado. Necesitas que de una vez por todas tal vez Cristo te ayude a salir de una situación, ¿sí? Entonces necesitas ser restaurado y necesitas sentir ese perdón de Dios. Yo te pregunto, ¿necesitas que haya un antes y después en tu destino eterno? ¿Sabes qué? Es fácil. Lo único que tenés que hacer es creer en Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, que te limpia. Tenés que creer que al tercer día Él resucitó y que porque Él resucitó, vos también vas a resucitar y vas a tener una eternidad al lado de Dios, con vida eterna. Necesitas, sino que haya un antes y después en cuanto a tu servicio, en tu ministerio, en aquello a lo que has sido llamado. Necesitas que haya un antes y un después. Necesitas. Si has negado a Jesús en esto, hoy Él te dice, ¿me amás más que a estos? ¿Me amás más que tu familia, que tus entretenimientos, que tu esposa, que tu familia? ¿Me amás más? ¿Me amás más que tus bienes, que tus posesiones, que las cosas que podés adquirir? ¿Me amás más? Hoy te lo está diciendo, porque si hasta ahora lo has negado, hoy es el día en que podés ser restaurado, ¿sí? En el que Dios te puede restaurar y salir hoy por esa puerta y tener un antes y un después en tu vida ministerial, ¿sí? Y cuando hablamos de vida ministerial, estoy hablando de tu servicio, de lo que sos capaz de dar a otros, a los de tu casa, a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, ¿sí? ¿Sabes qué? Él siempre está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a restaurarte, a ayudarte frente a esa situación, para que después de esto, ¿sabes qué? Porque esto no se queda acá, no se queda en que Dios te restaura, no se queda ahí. Tenés que ir a los tuyos, escucha, tenés que ir a los tuyos y tenés que confirmarlos en la fe, ¿sí? No es solo que vos sos salvo, no, tenés que vos ser salvo y tenés que ir a los tuyos a buscarlos y confirmar su fe, ¿sí? No es solo que tu vida sea restaurada o que dejes de negar a Jesús en cosas, sino que vayas y confirmes también la fe de los demás, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? ¿En qué necesitas un antes y un después en tu vida? Hoy, ahora, ¿sí? ¿En qué necesitas un antes y un después? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Los invito a que se pongan de pie, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra. Y vos sabes qué es lo que necesitas. Vos sabés qué antes y qué después necesitas. Vos sabés si necesitas hoy decir, sí creo en Cristo, hoy sí lo hago de corazón, hoy sí lo entendí, o si necesitas decir, hoy necesito dejar de negar a Dios y hacer lo que tengo que hacer. Dejar de pecar y hacer lo que tengo que hacer. Hacer aquello para lo que he sido llamado o llamada, ¿sí?
Señor, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, nuestro destino, nuestra vida, Señor. Primeramente, Señor, te ruego por aquellos padres que todavía, Señor, no son salvos, para que hoy, Señor, lo decidan, para que hoy lo sean, para que hoy haya fiesta en los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca el corazón de aquellos que hoy no te tienen adentro, Señor, para que hoy entiendan, para que hoy se acerquen y pregunten, Señor, para que hoy te reciban como Señor y Salvador. Padre, por otro lado, también tantas veces, Señor, hemos experimentado tus milagros. Tantas cosas hemos aprendido, Señor. Tanto hemos vivido contigo, Señor. Tanto amor has derramado sobre nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de las cosas que hiciste por nosotros. Nos olvidamos del presente hermoso que nos regalas, Señor. Nos olvidamos de las enseñanzas que nos diste, Señor. Y te negamos y te dejamos atrás. Pero hoy, Señor, como Pedro, estamos dispuestos a decirte: te amamos más que a todos estos, te amamos más que a todo. Hoy, Señor, nos volvemos a ti. Queremos ser restaurados, Señor, queremos ser levantados, Señor, para servirte por amor, para servirte por amor a nuestra familia, para confirmarlos en la fe, por nuestros parientes, por nuestros amigos, para confirmarlos en la fe. Gracias, Señor, porque no has sido egoísta, porque no solo pensaste en nuestra restauración, sino en aquellos, Señor, que están cerca nuestro. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos ves y hoy nos ves, Señor, arrepentidos, buscándote, Señor, buscando una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y ser ministrados, Señor, y ser levantados nuevamente. Gracias porque podemos estar delante tuyo aún habiendo pecado. Porque vos sos fiel y sos justo y nos limpias, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, aquello para lo que hemos sido creados. Aquello, Señor, en lo que están tus planes. Aquellos, Señor, que son tus sueños en nuestra vida, Señor, que lo podamos concretar. Bendecí, Señor, a cada hermano y que esta palabra, Señor, dé el fruto esperado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre vencerás. Siempre vencerás.